Hola, buenas tardes. Soy Jesús Lozada Madrid, de Ingeniería Mecánica, y voy a hablar sobre los temas de dinámica de la unidad 1. Principalmente vamos a hablar de lo que es estática. Estática es una parte del área de la física, de mecánica, que estudia el comportamiento de los cuerpos rígidos que están en reposo. Lo contrario de la dinámica, que estudia a los cuerpos rígidos que están en movimiento. Estos cuerpos están sometidos a una acción de fuerza, que también pueden ser llamadas cargas estructurales. Específicamente, la estática forma parte de la mecánica racional, la cual se enfoca en el análisis de los cuerpos, el cual se van a encontrar en un equilibrio estático. La estática tiene como conocimiento el análisis de estructuras, tanto mecánicas como de las máquinas y bastidores, así como también de las vigas, entre amarrados, armaduras o las cerchas. En este vamos a encontrar cuál es la primera condición de equilibrio de estática, que es la sumatoria de las fuerzas en X, que son igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas del módulo en Y, que son igual a 0. Entre ellos vamos a encontrar lo que es la física y la estática. En general también nos dice que la sumatoria de las fuerzas todas son igual a 0, al igual que las sumatorias del momento nos van a dar el movimiento en 0. La dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que reproducirán sobre el movimiento de los cuerpos. Nos dice que es un ámbito de la física que regula las leyes de Newton. Los principios se pueden resumir como la primera. Nos va a dar 3, que son las 3 leyes de Newton. La primera nos dice que nos indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento uniforme, a excepción que el cuerpo actúe sobre una fuerza. La segunda ley de Newton establece que la variancia del movimiento de los cuerpos es proporcional a la de la fuerza que ejerce sobre él. Y la tercera, que expresa que la fuerza que se aplica sobre un cuerpo que se le opone a una fuerza de la misma intensidad pero en dirección opuesta. La dinámica de la partícula es la sumatoria del módulo de la fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos un ejemplo que son unas poleas y nos representan los momentos, las fuerzas y la aceleración que tiene dentro de él. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos en su trayecto en función del tiempo, tomando en cuenta el origen de las fuerzas, y de esto se debe considerar la velocidad, la aceleración y del objeto que se mueve. Los elementos básicos de la cinemática son 3: el espacio, el tiempo y los móviles, que son los objetos en este caso. La trayectoria de desplazamiento, que es un movimiento rectilíneo sobre un mismo eje, y la cinemática nos dice que tenemos un espacio vectorial, el cual tiene un P sub 0, que es el inicio, y un punto final. En este caso tenemos que decir que cuando una partícula se mueve, parte desde un lugar de origen, que es el punto P sub 0, y un P sub F, que es el punto final. Claro, todo esto está dentro del intervalo del tiempo. En ellos también recurre lo que es la velocidad y el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme nos dice que en este es un espacio en una línea recta en el cual se va a desplazar un objeto en una línea constante, a menos que algo se interponga en el camino. En esto transcurrirá que se mueve un movimiento rectilíneo no uniforme. Aquí tenemos una de las fórmulas que se aplican, que es la velocidad es igual a la posición
final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Todo esto es una constante. X es una posición en el espacio en el eje Y t es el tiempo. Y en la condición de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad. Esto respecto al tiempo final menos el tiempo inicial. La posición, velocidad y aceleración. Bueno, dentro de ellos podemos decir que la posición hace referencia a la disposición de un objeto en el espacio y el tiempo representado a través de un sistema de coordenadas. Podemos decir que un movimiento, bueno, más bien un objeto, tiene que tener en cuenta esos tres objetos, el espacio y el tiempo. La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto y el tiempo empleado por la misma dirección. La velocidad implica que es el cambio de posición, que claro, esto está sujeto mediante el tiempo, ya que no podemos decir que un objeto se mueve sin que haya transcurrido un transcurso de tiempo. Ahí determinamos la cantidad de tiempo, es decir, la rapidez, exactamente, que es la aceleración, se podría decir, y la dirección en que se produce dicho movimiento. Y la aceleración es un objeto de magnitud que indica el momento en que va a cambiar la velocidad de un objeto en unidad de tiempo. Estas son algunas de las fórmulas de la posición, de la velocidad y la aceleración. La aceleración es una constante. Estas son algunas fórmulas de derivación y su forma integral. La velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea nos permite conocer la velocidad de un móvil que desplaza sobre una trayectoria. Es en este caso un objeto que transcurre de un momento a otro en cuestión de un lapso de tiempo. Influye en una parte muy pequeña, siendo entonces un espacio recorrido en un poco tiempo. Y la velocidad promedio resulta que es la aceleración entre una diferencia de posiciones y una diferencia de tiempo representada mediante un punto en la trayectoria. La velocidad instantánea nos dice que la velocidad en relación a la posición es igual al límite de θ por tiempo en una dirección 0. Nos dice que θx es igual, θx, que es la posición, sobre θ del tiempo, es igual a la diferencial de la posición sobre la derivada del tiempo. Y la velocidad media nos dice que es una diferencia de posiciones entre una diferencia de tiempo, que es la velocidad media. Esto da igual a la derivada del espacio sobre la derivada del tiempo. Y la desaceleración, que este es un objeto que se refiere a la disminución de la velocidad en un determinado intervalo de tiempo. Nos dice que es de manera negativa. El objeto transcurre en un movimiento negativo. El cambio de la velocidad, la desaceleración, ocurre cuando un objeto se mueve en una dirección opuesta a la de su velocidad inicial. En este caso es cuando nosotros tenemos un ejemplo podría ser el de un carro. Cuando tiene una aceleración continua, va desde un movimiento o desde una aceleración 0 hasta una velocidad final de unos 100 km por hora. La desaceleración en este caso actúa de manera contraria, de una aceleración continua de 100 km por hora a una desaceleración a 0 km. La fórmula nos dice que la desaceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo esto entre el tiempo. Y eso sería todo.